Bien, vamos a dejar a nuestro hermano Rolando para que nos dirija en oración y vamos a dar inicio. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, estamos acá. eh, Disponemos nuestras vidas, Señor, nuestra mente, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Eh, no tendría motivo, no tendría lógica ni razón el no invocarte, Señor, el no darte el primer lugar, Señor, el no decirte que eres la razón de ser de este estudio bíblico, de este momento, Señor, que tú eres el centro, Señor, de nosotros, de este momento, Padre. Y gracias, Señor, gracias porque empezamos el año en esta lectura, en este estudio, Señor, que se vaya todo espíritu de distracción, Señor, que nuestra mente esté receptiva a tu enseñanza, que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de nuestros pastores, pues de nuestros hermanos, Señor. Gracias porque es tu voluntad, Señor, y estaba en tu plan perfecto que estuviéramos acá en este momento, en este lugar, Señor. Y que todo sea para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces con la lectura, la demanda judicial. ¿Quién se anima a iniciar con la lectura? ¿Quién se anima? Eh, Bueno, bueno, arranquemos, hermano. sí, sí, adelante, mi hermano Henry. Dice la demanda judicial. Dice en el versículo 2, el pueblo altercó con Moisés. Esta palabra indica algo más fuerte que una simple queja. Era el término que se usaba cuando alguien quería presentar una demanda legal contra otra persona. Los israelitas ya antes se habían quejado contra Dios y contra Moisés, pero ahora pretenden demandarlos por haber quebrado la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Por esta razón, ese lugar llegó a ser conocido como Masá y Meriba. Dice en el versículo 7. La palabra Masá significa poner a prueba. Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial o litigar, como aparece en Jeremías capítulo 25, versículo 31 o Miqueas capítulo 6, versículo 2. De esta manera, lo que estamos viendo aquí es mucho más que una turba enojada. En ese momento, el pueblo de Israel entabló una demanda judicial contra Dios por haberlos sacado de la tierra de Egipto para matarlos en el desierto. Ellos tentaron a Jehová, dice en el versículo 2. En otras palabras, hicieron una evaluación de la actuación de Dios y llegaron a la conclusión de que les había mentido. Él los había sacado de Egipto haciéndoles promesas falsas para matarlos en el desierto. Lee una vez más el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y también prometió llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos trajo a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Él nos ha traicionado y nos ha mentido. En vez de asumir la postura sumisa del que espera en la misericordia y en la bondad de Dios, los israelitas demandaron a Moisés que les diera agua. Versículo 2. Al mismo tiempo que negaron la protección de Dios y su presencia en medio de ellos. Versículos 3 y 7. De haber podido apedrear a Dios ese día, lo habrían hecho. Pero como eso era imposible, estuvieron a punto de ejecutar a Moisés. Versículo 4. Si todos iban a morir en pocas horas de muerte natural, Moisés debía ser el primero, pero no de ser, sino ejecutado por el pueblo como un traidor. De esta manera, esta crisis en el desierto no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también su ingratitud y su insolencia. ¿Cómo pudieron olvidar tan pronto todo lo que Dios había hecho a favor de ellos al librarlos de la tiranía de Faraón de una forma tan sorprendente?
Israel pecó gravemente contra Dios ese día. Las acusaciones que estaban haciendo contra él no solo eran injustas, sino también blasfemas. El problema es que nosotros no somos diferentes en ningún sentido. Esa es la acusación que Pablo presenta contra toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es porque todos somos culpables del mismo pecado: incredulidad, ingratitud e insolencia. Dios reveló su ira contra la raza humana por haber detenido con injusticia la verdad, dice Pablo. Dios manifestó su poder de una forma muy evidente a través de las cosas creadas y le ha dado al ser humano la capacidad de interpretar esa evidencia. Pero en vez de glorificar a Dios y darle gracias, la humanidad se envaneció en sus razonamientos, dice Pablo. Su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Toda la raza humana es culpable de los mismos pecados que el pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud e insolencia. Y es importante aclarar que cuando hablo de la raza humana, me estoy refiriendo a ti y a mí. Hablar de la raza humana puede sonar tan general que es posible que algunos no se sientan aludidos. Pero lo que Pablo dice aquí es que todos somos culpables en la presencia de Dios. En el mundo entero no hay justo ni aún uno, dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 13, versículos 10 al 12. Y en Romanos capítulo 3, 23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nos quedamos cortos de darle a Dios la gloria que Él merece. Todos respondemos equivocadamente a su bondad y a su autoridad. Él es el creador de los cielos y de la tierra y el que sostiene tu vida cada segundo de tu existencia. Todos deberíamos amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero en vez de hacer eso, todo el tiempo pecamos contra Él. El ser humano es incrédulo, ingrato e insolente. Es tal la insolencia del hombre incrédulo que se atreve a sentar a Dios en el banquillo de los acusados cuando experimenta las consecuencias de vivir en un mundo caído o cuando las cosas no salen como esperaba. Y no pienses ni por un segundo que eso no puede sucederle a un cristiano. Cuando Dios nos coloca en situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo su bondad y sabiduría y nos llenamos de amargura y descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Por supuesto, casi nunca decimos que estamos amargados contra Dios. Preferimos atacar de frente a las autoridades que Él puso sobre nosotros, como hizo el pueblo con Moisés en el desierto, o culpamos a las circunstancias. Pero si profundizamos un poco más, veremos que nuestra queja es definitiva, es contra Dios, porque Él es quien gobierna las circunstancias de nuestra vida. Somos tan insolentes que si fuera posible, le arrebataríamos de sus manos el guión de nuestras vidas para hacerle algunas mejoras. ¿Alguna vez has pensado que nuestra falta de contentamiento revela un intento muy sutil de amonestar a Dios? Es como decirle en silencio: Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para aprender a gobernar el universo que has creado, o por lo menos para gobernar mi propia vida, porque honestamente el plan que trazaste para mí es bastante defectuoso. Ya expuse antes que el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra, y en el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel reveló su peor cara. Por más duro que suene, ese día los israelitas acusaron a Dios de ser un mentiroso y un genocida. Los sacó de Egipto con promesas falsas para matarlos de sed en el desierto. Como dice un comentarista, su incredulidad era increíble. ¿Y cómo reaccionó Dios ante tanta insolencia y tanta ingratitud? Esa es la parte más sorprendente de esta historia. Se dice, Bien, pastor. sí, vamos entonces con la siguiente parte del juicio para comprender entonces esa parte más sorprendente. Continúo. Sí, continúe. El juicio. Dios los había llevado a Refidim
para probarlos, pero ellos decidieron probar a Dios, llevarlo a juicio. Como hemos visto ya, los hijos de Israel entablaron una demanda legal contra Dios. Más adelante en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento de la historia de Israel en el desierto y les dice en el versículo 8 del capítulo 33, ¿a quién probaste en Masar, refiriéndose a Dios, con quien contendiste en las aguas de Meriba? Una vez más, se usa aquí el término legal que aparece en Éxodo capítulo 17, versículo 2. Ellos acusaron a Dios de haber violado su pacto, un crimen que merecía la pena capital. Como no podían matar a Dios, si lo encontraban culpable, matarían a su representante. Moisés sabía que el pueblo estaba a punto de apedrearlo, así que clamó a Dios y Dios le respondió diciéndole que se colocara delante del pueblo junto a los ancianos de Israel. Versículo 5. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era que convocara un tribunal. En aquellos días, los ancianos de la nación funcionaban como una especie de jurado para enjuiciar sobre los asuntos que estaban en disputa. Por lo tanto, este litigio entre Dios y el pueblo debía llevarse a cabo con todas las formalidades legales que se requerían en un juicio de esa naturaleza. Dios le ordenó también que tomara en su mano la vara con la que había golpeado el río Nilo cuando sus aguas se convirtieron en sangre. Dios le había dado esta vara a Moisés en el episodio de la zarza ardiente como una prueba de su presencia, según Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Esta vara era un símbolo de poder y la autoridad de Dios para juzgar. Cuando Moisés golpeó las aguas del Nilo con esta vara, estaba aplicando el juicio de Dios contra los egipcios. De esta manera, Dios le estaba pidiendo a Moisés que actuara como juez en este caso, emitiendo el veredicto y ejecutando la sentencia. Cuando Moisés se puso delante del pueblo con esa vara en su mano, todos los presentes sabían que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado tan horrible que habían cometido contra Dios. Pero entonces ocurrió lo impensable. El veredicto. Terminamos ahí con el veredicto. Ok, lee una vez más el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La expresión yo estaré delante de ti casi nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios, porque Él no tiene que comparecer delante de los hombres. Somos nosotros los que tenemos que comparecer delante de Él. Pero en este momento, Dios decide colocarse delante de Moisés sobre la roca en el monte Oreb. Todo el que está familiarizado con el Antiguo Testamento sabe que la roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en el Salmo capítulo 18, versículo 2, el salmista se dirige a Dios llamándolo roca mía y castillo mío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es la roca de Israel. ¿Qué era entonces lo que estaba sucediendo en Éxodo capítulo 16, versículo 6? Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino en su propio tribunal. Dios, colocándose delante de Moisés para recibir todo el peso del castigo divino que su pueblo merece, está a punto de enseñarles cuál es la única manera posible de salvación. Los israelitas merecían morir por su incredulidad y su insolencia, pero Dios decide recibir los azotes de su propia justicia. Cuando Moisés golpeó la roca, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice en el Salmos capítulo 78, versículo 20, que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Y en el Salmo capítulo 105, versículo 41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante. El pueblo, que merecía ser castigado por su pecado, recibe a cambio toda el agua que necesitaba para calmar su sed, porque Dios decidió recibir el castigo que ellos merecían. Ellos fueron salvados ese día por causa de la herida de Dios, si se puede decir de ese modo. Ese es el gran mensaje de toda la Biblia, que el Dios de toda gracia recibió en la persona de su Hijo el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Es por eso que Pablo interpreta este incidente en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios, diciendo que todos ellos bebieron la misma bebida espiritual
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. El Señor Jesucristo se colocó sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés, como preámbulo de ese otro día en que recibiría sobre una cruz el castigo que merecen todos aquellos a los que Él vino a salvar. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice en el Evangelio de Juan, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 34. La sangre que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia nuestra sed. Es gracias a su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de la salvación. ¿Recuerdas la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el capítulo 4 de Juan? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Cristo es la verdadera roca del monte Horeb, que al ser golpeado en la cruz con la vara de la justicia divina, salió de él un torrente de agua que sacia plenamente la sed de todo el que venga y beba por medio de la fe. Más adelante en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo se puso en pie en el último día de la fiesta de los tabernáculos y alzando la voz en el templo dijo a todo el pueblo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Es por eso que en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, se profetiza la venida de un gran rey, que sería al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de aguas. He aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre. Los israelitas le habían preguntado a Moisés si Jehová estaba entre ellos o no. Versículo 7. La respuesta es que Dios estaba allí de una forma que ellos no podían ni imaginar, soportando sobre la roca el castigo que ellos merecían por su pecado y su insolencia. Esa es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. En la obra de Rutherford, que citamos al principio, el veredicto que la humanidad emite contra Dios es que debe ser condenado a convertirse en ser humano, un errante en la tierra, privado de sus derechos, sin hogar, hambriento y sediento. Y al final, debe morir de tal manera que sea avergonzado y ridiculizado. Ese es el grito de una humanidad rebelde contra el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Pero lo cierto es que Dios hizo mucho más de lo que esos desafíos blasfemos demandan. Dios se hizo hombre y no solo para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primero de Pedro capítulo 3, versículos 18a. Bien, excelente. Bueno, en eso consiste el evangelio que nosotros predicamos, en la iniciativa de Dios para salvar al pecador. Eh, Vamos a dejar al pastor Freddy para que
nos dé una breve explicación y luego entonces pasamos a la conclusión. ¿Ok? Y si alguien más de los que están aquí desea también dar su opinión de lo leído. Así que, pastor, adelante. Bueno, eso aquí están martillando por ahí. Bueno, fíjese, es obvio que en los detalles que se dan del texto se ve con abiertamente que el hombre no es reo de otra cosa sino de condenación. Mientras iba haciendo la lectura, el hermano Henry iba haciéndola sobre este sermón que predicó el pastor Sugel ya hace un tiempo y es parte del libro. Fíjense cómo justamente el hombre trata siempre de poner a Dios como culpable de todas las cosas. Y el hombre siempre trata de justificarse a sí mismo. Y la pregunta que nos hacemos, y en ocasiones yo le he hecho, si en vez de ser si nosotros hubiésemos, en vez de ser los lectores de esta porción de la Escritura, donde se ve el pueblo de Israel altercando contra Dios, si en vez del pueblo de Israel hubiésemos estado nosotros allí, ¿creen ustedes que hubiésemos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron? ¿Qué ustedes piensan? Hubiesen hecho lo mismo. Mucha gente yo lo digo que dice, no, yo no hubiese hecho eso. Las circunstancias lo llevaron a ellos a eso porque su maldad era enorme. Y recuerden que desde el mismo momento que el pueblo de Israel estaba siendo sacado de Egipto y llegaron al desierto, inmediatamente empezaron las quejas contra Dios y contra Moisés. Hasta el punto que llama mucho la atención en aquel momento que ellos empiezan a desear y a recordar la cebolla, los ingredientes que utilizaban para la comida. Ellos no vieron el momento de la libertad que Dios les había otorgado, sino que estaban haciendo memoria de beneficios, según ellos entendían que lo eran, que estaban viendo en ese momento. Y cuando miraban hacia el desierto y miraban que lo que veían era solamente arena, arena, y después de arena había más arena, entendiendo ellos que Dios lo había sacado allí para matarlos. No recordaron, en ningún momento recordaron cuando pensaron en eso, que ya Dios había hecho un pacto, no una promesa, sino un pacto, un acuerdo donde Dios se dio a conocer como el testador del pacto y quien iba a suplir todos los beneficios para que ellos pudieran adquirir todo lo que se le había prometido en la persona de Abraham, en la persona de Jacob y en la persona de Isaac, y en quienes en estos tres se confirmó posteriormente aquel pacto de que Dios los llevaría a la tierra de Canaán, tierra que ellos pisaron en su momento, pero que en ese momento ya no pisarían Canaán como errantes, sino más bien como dueños de aquella porción de la tierra donde ellos serían edificados como el pueblo de Dios. Pero obviamente el mismo corazón que tienen esa gente, lo tenemos nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros, siendo honesto, alguno de nosotros en algún momento ha deseado o ha envidiado o ha tenido deseos de ocupar el ministerio que alguien tiene? ¿Quién de ustedes no ha sentido esa envidia en su momento? O en ocasiones que también pasa. Y miren que son en los 30 y pico de años en ministerio. Miren lo interesante. Nunca nadie se me ha acercado y me ha dicho, pastor, ore por mí porque tengo problemas con la envidia. Nunca en los 30 y pico de años. Y la experiencia de algunos pastores es la misma. ¿Se te ha acercado alguien, Jonathan, en algún momento diciéndote que le ayude a orar por la envidia? Se No, hace. todavía. Se nos acerca gente confesando pecado, adulterio, fornicación, eh, pornografía, robo, que Que lo hablaron ayude, mal. Sí, sí, Jonathan. que lo ayude a orar por un carro, por una casa.
pero nadie se acerca diciendo, ayúdenme a orar porque tengo problemas con la envidia. Y son muchas a las personas las que luego de una conversación han llegado a la conclusión que muchas de las cosas que han cometido ha sido porque han envidiado ministerios, han envidiado talentos, han envidiado dones, han envidiado, no estoy hablando de posesiones materiales, cosas inmateriales que Dios ha otorgado. E imagínense esto, el mismo pueblo de Israel ¿no? altercando contra Dios. Y que no estamos hablando de personas inconversas, estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Correcto. Gente que fue testigo, porque haber sido testigo de todo lo que pasó allí, un mar que se abrió en dos, Dios consumiendo con las aguas del mar un ejército completo, el ejército más temible de ese momento. Es como si fuera Estados Unidos que se enfrentara ahora en una guerra contra un pueblo y que por un milagro, una intervención divina, todos los elementos que utilice Estados Unidos, porque en ese momento lo que tenía Egipto eran las armas militares más modernas de ese momento. Tenían unos carruajes que todo el mundo le tenía miedo a esos carruajes, porque solamente en la rueda habían colocado unas lanzas que mataban a la gente y le temían. Y por eso aquella gente cuando vieron que el ejército, siempre cada país tiene un ejército especial que utiliza. La policía utiliza, aquí le llaman FURA, que la Fuerza de Acción Rápida se llama. Estados Unidos tiene su elemento SWAT. Los rusos tienen un equipo también, así todos los países. Y en este momento el equipo más preparado militar que tenían los egipcios fue que el faraón envió para detener al pueblo y para acabar con ellos, para hacerlo volver. Y Dios terminó con ese ejército de una forma milagrosa, lo sustentó por un tiempo. Y aunque en este momento, cuando acontecen estas cosas, no habían pasado los 40 años, pero había pasado menos de un año de haber salido de Egipto. Y sin embargo, allí en ese momento, ellos altercaron contra Dios. Y como dice el pastor Sober, si Dios hubiese estado en persona, lo hubieran apedreado. Y si usted y yo hubiesen matado allí, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra insolencia. Hasta me duele pensar en esto realmente, porque en muchas ocasiones uno se ha movido contra Dios en la misma forma. O muchas veces hemos muchas veces hemos acabado incluso con la reputación de siervos. ¿Cierto o falso? Mi hermano Jonathan. Eso es así. Y que no estamos hablando de 50 personas. Miren, por ejemplo, es más fácil usted dirigir a un grupo pequeño, yo diría como los que estamos aquí en este grupo, 8, 10 personas. Pero ya cuando un grupo pasa de 100, 200, 300 personas, 400, es como dicen, iglesia pequeña, problemas pequeños. Iglesia grande, problemas grandes. Y ahí es donde se pone en operación lo de eh, como le dicen, la pluralidad de pastores. Porque imagínate, una sola persona dirigir, pastorear 500, 700 personas. ¿Qué va a suceder si esa persona realmente quiere llevar a cabo un pastoreo bíblico? ¿Qué va a suceder, hermano Rolando? Pues sí son, una cosa es un grupo pequeño, otra cosa es un grupo grande, Sí, son sí, totalmente diferentes. ese líder se agota, Sí. se Moisés se cansa agotó, Moisés y se agotó. fácilmente hasta muere si no aprende a descansar en el Señor. Entonces, lo que le quiero decir con eso, como decía el pastor Freddy,
hablando de esta parte del pueblo de Israel, no estamos hablando de un grupo de 50, de 60, de 70 hermanos. Según los comentaristas, estamos hablando de casi 1 millón de gente. Acuérdese que el pueblo de Israel había crecido bastante en Egipto. Se había multiplicado de una manera sorprendente. Tanto así que los egipcios tuvieron miedo porque dijeron, esta gente crecen y las mujeres son más, paren rápido, son más robustas, son más fuertes. Entonces, Mm, eh, estamos hablando de que este hombre Moisés, si Dios no hubiese estado con él, a Moisés se lo comen vivo en el desierto, lo fríen, lo fríen con cebolla y con ajo. Pero ¿qué pasó? Dios estuvo con él, lo respaldó y lo preservó, lo guardó y mostró su poder y su gloria y su indignación cuando tuvo que mostrarla. Y, y dice la escritura que Dios sacó a su pueblo no con las manos vacías, sino mm, que lo sacó con todas las riquezas, con todas las provisiones necesarias de allí de Egipto, y con mano poderosa y brazo extendido. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No sé si quiere opinar. ¿Quién será? Déjame ver quién es que tiene la mano levantada. Soy yo, Pastor Elina Veras. Buenas Ok, noches. Que Dios le bendiga adelante, mucho. Lina. Adelante, Lina. Es algo jocoso que me recordé cuando usted le preguntó al hermano Rolando, que cuando tú tienes que pastorear 500 y 1000 gente, y me recuerdo del cuento del mono que hacen una fila y le dicen al mono, vete al río, tráeme un vaso de agua, y el otro mono le dice al otro, vete al río, tráeme un vaso de agua y tráeme una banana. Y entonces el otro mono va y le dice, vete al río, tráeme una banana, un vaso de agua, dile a la otra mona que venga que la estamos esperando. Nunca, nunca llega las cosas, nunca nos llega directamente a todos, a pesar de que también eso tiene que ver mucho del Espíritu Santo y del discernimiento y cómo Dios trate con cada persona y de que la ingratitud no calcome definitivamente, como dice el pastor Toledo, da deseo de llorar. Sí, eso es así. Y ahí se pone en operación un verdadero liderazgo, un verdadero líder, Mm. porque el líder, por ejemplo, dice, vamos para Santiago, pero siempre va a encontrar en el pueblo que dice, no, no, mejor vamos para San Pedro. Entonces, fíjese que Dios había ordenado sacar a su pueblo, pero ya ellos estaban en el desierto viendo de que tenían muchas carencias, ya estaban cansados del maná y le reclamaron a Moisés, mira, tú fuiste el que nos sacaste para perecer aquí en este desierto. En otras palabras, tú eres el responsable. Ellos no estaban mirando a Dios, ellos estaban mirando que era Moisés el responsable. Es como cuando pasa un problema en la iglesia, la gente dice el pastor, el pastor. Es igual que cuando sucede algún problema en la ciudad o en la nación, la gente culpa al presidente. El presidente tiene la culpa. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. En este caso, el pueblo de Israel, dice la escritura que Dios ve las injusticias, ve el atropello, ve el sufrimiento de su pueblo y el Señor toma la iniciativa él mismo de sacar a su pueblo, de libertarlo. Y el autor de este libro, el pastor Sugel, hace una comparación de que así como Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, así también el Señor nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, porque Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Que ya Hermano, estamos. Sí. sí, algo que yo quería comentarle era sobre que en ese mismo, en la pregunta que estaba haciendo el pastor Toledo, es como cuando estaban pidiendo porque querían maná, que querían carne. Y todavía los tiempos que estamos viviendo ahora, uno leyendo podía decir, oh, pues yo no sé qué tanto desesperamiento, sabiendo que iban para la tierra prometida y que iba a haber carne, ellos no pudieron aguantarse y un tiempo sin carne y lo cogieron como en ayuno y oración. Pero no, hermano, volvemos a la misma pregunta que hizo el pastor. Si uno estuviera allí, hiciera lo mismo también, fuéramos lo mismo, estuviéramos quejándonos. Y cuando Dios comenzó con la lluvia de codorniz que le estaba dando, quisiéramos coger, y eso que no había freezer, no había donde calentar, no había donde guardar para otro día, y el pan era solamente para el día, para ese solo día que se lo daban, pero ellos no se daban cuenta, oye, estamos en un desierto. Dios nos está prohibiendo de todo lo que nosotros necesitamos, porque no hay una panadería cerca por aquí que uno pueda decir, ok, ese pan huele bueno, ahorita viene lo de nosotros para acá. No sé si te me entiende. Entonces, es decir que aunque ellos viendo que Dios le está dando el sustento, como quiera le dieron la espalda y como quiera, si nosotros estuviéramos allí, también le hubieran dado la espalda también a Dios, porque eso es algo humano que el pecado entra y no podemos decir que si yo estuviera allí en aquel tiempo no lo iba a hacer. Eso es todo. Correcto. ¿Está bien? Lo que pasa es que ellos en Egipto eran esclavos, pero eran esclavos, como dicen, esclavos con barriga llena. Cuando tú solamente piensas en tu vientre. Por eso ellos anhelaban, recordaban los ajos, las cebollas y los platos de Egipto, pero no estaban viendo que ellos estaban bajo el yugo de esclavitud. Dios los estaba libertando de esa esclavitud para que ellos le adoraran en el desierto. Vamos entonces a entrar a la parte de la conclusión. Vamos a entrar a la parte de la conclusión. No sé si Rolando se anima a leer un poco aquí. Listo, sí, señor. Bueno, quería comentar algo así cortico. Ujú. Que acá el pueblo decía dice, en ese momento el pueblo de Israel entabló una demanda judicial contra Dios por haberlo sacado de Egipto. Pero acá en Éxodo capítulo 2 verso 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Luego más adelante dice, bueno, o sea, aquí decían, no, Dios nos sacó, Moisés nos sacó, y resulta que fueron ellos los que le clamaron a Dios, o sea, Dios escuchó el clamor de ellos y los Ujú. sacó de la esclavitud, pero acá ellos sí no se acordaban de ellos, que fue ellos los que clamaron, ¿no? Correcto, Bueno, correcto. pastor, entonces, la conclusión, Antes, déjame decirte algo, Rolando. señor. Sucede que nosotros, el ser humano, tenemos un problema y es que como malagradecidos tenemos memoria corta. Ujú. Sí, señor. Ellos olvidaron, Dios le prometió a Abraham de que el pueblo iba a durar 420 años en Egipto y al final lo sacaría para encaminarlo hacia la tierra de Canaán.
En ese momento se cumplió el tiempo. Ellos no recordaron ese maltrato. Y con un corazón y un corazón mal agradecido, memoria corta, no se acordaban de todos esos latigazos. Me imagino que todos esos hombres tienen la espalda marcada con los latigazos que le daban, pero no se acordaban de que eso era el maltrato que habían recibido. Perdón, yo Era- pienso que era masoquista. Sí, sí. Y esa historia se repite hoy en día, ¿verdad? Que sucede también casos de matrimonios, mujeres, que el marido le da golpes, y esas mujeres están ahí aguantando y soportando los golpes porque dicen es que no tengo trabajo, ¿para dónde voy? Entonces soportan todos los golpes y todas las humillaciones ahí. Y eso es terrible, hermano. Yo pienso que cualquier mujer que esté soportando golpes y maltratos de esa manera en un matrimonio debe apartarse en ese sentido por su vida. Porque si se queda ahí fácilmente, sucede lo que ha sucedido con muchas mujeres allá en Santo Domingo, asesinadas por sus esposos. Entonces a veces solamente están, bueno, es que no tengo cómo pagar la renta, tengo que aguantar aquí. Entonces el pueblo se sentía dentro de su situación de esclavitud, porque los egipcios habían aumentado el yugo, pero cuando ellos salieron y se vieron en otra, olvidaron que ellos eran esclavos, solamente estaban recordando la comida, la parte buena. Tú ves, no olvidaron el látigo, no recordaron el látigo. Hay un pasaje, no sé cuál fue el que leyó Rolando, Éxodo 3, versículos Y, 7 y 8. y el 9 también. Y el 9 también. ¿Ese tú lo leíste? No, leí Éxodo capítulo 2 verso 23, pero el capítulo 3 del verso 7 al 9 dice lo mismo, que Dios escuchó el clamor, la aflicción de ellos. Sí, si tú lo puedes leer nuevamente. Listo, sí, señor. Dice, Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9 dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Sí, entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo, vio la aflicción y, y desciende a librar a su pueblo, a sacarlo con brazo poderoso. Vamos a entrar entonces a la parte de la conclusión. Si alguien si puede leer entonces. Perdón, Dice, hermano Rolando. El hermano Henry tiene la mano levantada antes de empezar. Ok, sí, adelante, Henry. Y disculpe, hermano Rolando, yo sé que estaba pendiente por la lectura, pero antes de que lea la conclusión, quiero hacer mención de dos, tres cositas rápidas, tomando la palabra del hermano Jonathan y del hermano Toledo. Eh, Ciertamente el olvido del pueblo cuando se torna en ser malagradecido, en ser de mente corta, como dice Toledo, de verdad lo podemos ver nosotros desde este lado, desde este punto de vista, terrible. Pero ahora, mirémonos, porque estamos incluidos nosotros, mirémonos en la actualidad. Nosotros somos más terribles aún porque tenemos todo el conocimiento
Cuando digo conocimiento, no es porque somos más inteligentes que otros, no. Tenemos el conocimiento porque tenemos toda la palabra en contexto y completa. Y hemos conocido mucho más que ellos. Y aún así, deberíamos ser, en cierta manera, algo como que mejorado, pero no lo somos. Y como ha dicho la Escritura, nuestro corazón se hace igual. La pregunta que hacía el hermano Toledo, ¿somos diferentes? ¿Somos iguales? ¿Hubiésemos hecho lo mismo? Yo creo que hubiésemos hecho lo peor que lo que ellos hicieron. Y no estoy como que acusando ni nada por el estilo, solamente es que mirémonos en ese espejo como reflexión para no caer más allí y para ser mejores cada día y no estar tan en contra de nuestro Señor. Cuando de buenas a primeras nos ocurre algo y olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Es allí. Bien, excelente. Mi hermano Rolando, entonces, con la conclusión. Listo, la conclusión. Quiero dejar dos lecciones en tu mente antes de concluir el mensaje de hoy. La primera es que los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Esto fue lo que hicieron los israelitas en el desierto y terminaron murmurando y blasfemando contra él. Vayamos al Salmo 95. Este es un salmo curioso porque comienza con un llamamiento a la adoración y termina con una solemne advertencia tomando como punto de partida ese mismo incidente en Horeb. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmos 95 del 1 al 7. Sin embargo, a partir de la mitad del versículo 7, el salmo cambia de tono radicalmente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 95, versículos 7b al 11. ¿Cómo conectamos la primera parte del Salmo con la segunda? ¿Cuál es la enseñanza de este Salmo? Una de ellas es que los que profesamos ser creyentes tenemos solo dos opciones. O adoramos a Dios con reverencia y gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin que las merezcamos, incluso en medio de las pruebas, o terminamos quejándonos y endureciendo nuestros corazones contra Él. No hay otra opción. Lo que Dios nos advierte en el Salmo 95 es que esa actitud de queja y descontento no es otra cosa que incredulidad y puede que sea un indicio de nuestro corazón no regenerado. Tanto en 1 de Corintios capítulo 10 como en Hebreos 3, los autores del Nuevo Testamento hacen esa misma aplicación en este episodio de Israel en el desierto. Cuidado con la queja y el descontento, porque ambos pecados son una afrenta contra Dios y son muy venenosos para el alma. Medita en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Medita en el hecho de que Él recibió por ti los azotes que tú merecías y derrama tu alma en adoración y gratitud por lo impactante e incomprensible amor con el que Dios te amó y te ama. Si tienes a Cristo, tienes demasiado. No importa de cuántas cosas de este mundo puedas carecer.
Hace unos días me estaba preparando para ir a la iglesia y me topé con una nota que mi esposa le había enviado a unos amigos, tomada de un libro de oraciones de Scotty Smith. El, el comienzo diciendo, él comienza diciendo que la desesperación y la desesperanza fueron saboteadas por Cristo en su resurrección. ¿Escuchaste eso? Cristo saboteó la desesperación y la desesperanza cuando resucitó de la tumba al tercer día. Smith continúa diciendo en su oración, ayúdame a preocuparme menos, ayúdame a preocuparme mucho más por los tesoros de dentro de dentro que por las presiones de afuera. Si tu sublime poder se puede mostrar más dramáticamente a través de mi debilidad, me entrego a tu voluntad. Si tu incomparable belleza es más claramente revelada a través de mis dificultades, me entrego a tus caminos. Si tus propósitos redentores se realizaran más plenamente a través de mi quebrantamiento, me entrego a ti. Con mis manos levantadas, te ofrezco alabanzas por el tesoro del Evangelio, aunque hay momentos en que me parece increíblemente atractivo tirar la toalla, buscar otra historia o simplemente huir. ¿A dónde voy a ir sino a ti? Solo tú das palabras de vida, gracia suficiente y esperanza de gloria. Que tu voz sea 10 veces más fuerte que los murmullos a mi alrededor y las quejas dentro de mí. Jesús, en las próximas horas, días y semanas, demuestra las maravillas de tu amor en medio de nosotros. Oro a ti con expectación hambrienta, en tu poderoso nombre. Amén. Pero quisiera dirigir también unas palabras a aquellos que están sin Cristo, aquellos que nunca han venido con arrepentimiento y fe, reconociendo su culpabilidad y confiando únicamente en Él para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Si este es tu caso, yo te ruego que no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Algún día tendrás que presentarte delante de Él para ser juzgado, y créeme que nadie saldrá bien parado de ese tribunal. Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. La buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, lo que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. No es estar en la presencia de Dios disfrutando de su compañía, sino ser arrojados a una condenación eterna donde nadie podrá disfrutar jamás ni una gota de su misericordia. Pero Jesús vino al mundo siendo Dios para recibir como hombre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él es la roca que fue golpeada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. No continúes deshidratando tu alma tratando de saciar tu sed con el agua de este mundo. Ofrece cuando Cristo te llama por medio del Evangelio, para saciarla plena y permanentemente, bebiendo de esa fuente de agua de vida que brotó del Calvario. Ven a Cristo y ven ahora, clamando para obtener su misericordia y su perdón, y recibirás gratuitamente por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna solo por medio de la fe. Que el Señor bendiga en gran manera su palabra en esta mañana y obre en todos nosotros a través de ella por el poder de su Santo Espíritu. Aquí empieza el epílogo, pastor. ¿Sigo o paro ahí? Ok, Nos quedan 7 eh, minutos, hermano. sí, ya eso lo dejamos para la próxima. Ya yo creo que es la parte final del libro, ¿verdad? Sí, señor. La parte final. Ok, pues en la próxima clase nos reunimos
leemos esa parte y tomamos un tiempo de oración. ¿Ok? Si alguien puede orar. Me gustó esta manera como finaliza este libro con un llamado al arrepentimiento, entendiendo, hermanos, de que de alguna manera, pues todos fuimos manchados con el mismo pecado de ingratitud del pueblo de Israel. A veces culpamos a Israel, pero como decía nuestro hermano Henry, nosotros también caemos en lo mismo, nos quejamos, aún viendo el favor de Dios y su misericordia hacia nosotros. Somos quejumbrosos, estamos inconformes, y la inconformidad es sinónimo de incredulidad. Cuando tú dudas de que Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Entonces, debemos seguir confiando en Él y descansando en su buena voluntad. Él tiene buenos planes con nosotros y continuará con nosotros ayudándonos hasta el fin. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si alguno pide algo conforme a su voluntad, Él le oye. Así que vamos. Bien, vamos a finalizar orando. Si por favor, hermano Henry, puede orar para despedirnos. Sí, mi hermano. Padre, queremos glorificarte en esta hora, Señor. Precioso momento, preciosa enseñanza, Señor, que hemos recibido al estudiar esta fracción de este libro, Señor. Queremos primeramente, Señor, presentar nuestros corazones delante de ti porque reconocemos, oh Dios mío, que te hemos fallado, que fallamos continuamente, Señor, aún mostrándonos usted de su gracia, aún sosteniéndonos, oh Dios mío, y dándonos de tus grandes bendiciones, seguimos fallando. No queremos hacerlo, Señor, pero estamos en este cuerpo y fallamos, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, desde la profundidad de nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que a cada momento, Señor, que fallamos, necesitamos estar a cuenta con usted. Hoy vemos, bendito Dios, a través del estudio, nuestra terquedad. Vemos a través de este estudio de hoy cómo el pueblo, cómo nosotros, al igual que ellos o probablemente peor, caemos en lo mismo. Ayúdanos, Señor, a que cada día de nuestra vida, cada instante que transcurre, Señor, con tu ayuda, podamos pecar menos, Señor. No vamos a decir que no pequemos porque va a ser imposible. Vamos a seguir pecando mientras estemos en este cuerpo. Pero con tu ayuda, Señor, con lo que más podamos nosotros hacer, con lo que usted coloca en nosotros, porque usted es quien coloca el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y estar de lo más posible enfocados en usted, Señor, para no fallarte tanto. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos, oh Dios mío, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores para ti, a glorificarte en cada una de las cosas que hacemos. Gracias por este precioso tiempo que nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado, por todos aquellos que no pudieron conectarse, Señor. Todos los que han estado con nosotros en los estudios, Señor. A cada uno de ellos, Señor. Los que estamos acá, los que no están, mi Dios. Tu gracia, Señor, pueda continuar sosteniéndonos. Esa gracia bondadosa suya, Señor, continúe ayudándonos, porque no queremos fallarte tanto, Señor. Ayúdanos, Señor, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.